bendiga. Que la paz de Dios esté sobre cada uno de ustedes. Hoy estamos aquí. Amén. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Amén. Bendición. Hoy estamos aquí, hermanos, a todos los hermanos que nos ven por esta plataforma. Dios me los bendiga. A los hermanos de allá de Chepo, Dios me los bendiga. A todos los hermanos del Ministerio Profético Misericordia, Dios me los bendiga. Que cada uno de ustedes reciba una bendición. Gracias, hermana Génesis, por esa alabanza que ministró mi vida. Sentí la presencia del Señor y me quebrantó el Espíritu Santo. Es mi primera predicación de este año y quiero hablarle del tema que hemos venido tratando desde el miércoles que el hermano Carlos predicó, y estamos en el lema levantémonos en victoria. Quiero tratar de que usted entienda que cuando le hablo de levantarnos, le estoy hablando espiritualmente. Y yo percibo en mi espíritu que el Señor va a hacer cosas maravillosas con el Ministerio Profético Misericordia. Siempre mi fe es positiva de que Dios va a levantar la juventud, de que Dios va a levantar relevos que van a ser hombres y mujeres de unción, van a tener mucha victoria. Dios lo va a usar poderosamente. Yo creo que cada uno de nosotros, Dios tiene una promesa para todos y Dios nos ha dado la promesa y creemos, hermanos, que el Señor siempre es fiel con cada uno de nosotros. En esta preciosa noche quiero hablarle de Isaías capítulo 60, del versículo 1 y 2. Si usted va al libro de Isaías capítulo 60, el versículo 1 y 2. Así que vamos a estar leyendo la palabra y quiero decirle a mi esposa que me ayude a leer esos dos versículos de Isaías 60, del 1 al 2. Dios les bendiga a todos, el Ministerio Profético Misericordia, a los hermanos en Chepo, en Las Garzas, a Vique, que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Saludos, abrazos. Quiero leerles la palabra del Señor en Isaías capítulo 60, verso 1 y 2. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Levántate, Jerusalén, que brille tu luz para que todos la vean, pues la gloria del Señor se levanta para resplandecer sobre ti. Una oscuridad negra como la noche cubre a todas las naciones de la tierra, pero la gloria del Señor se levanta y aparece sobre ti. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Isaías, en el versículo 1, dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que las tinieblas cubrirán la tierra y la oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Tremenda palabra. Estaba escudriñando esos pasajes bíblicos y pude observar algo muy importante. Isaías está dando un mensaje al pueblo de Jerusalén y el mensaje que le estaba hablando era de animar al pueblo. Animar al pueblo. Era un mensaje de ánimo. Creo, hermanos, que es importante hoy predicar y levantar el ánimo de todos los hermanos, de todas las hermanas y de todos los jóvenes. Lo primero que tenemos que observar del mensaje de Isaías era que Isaías le estaba recordando al pueblo de Jerusalén. Recuerde que el pueblo de Jerusalén ha sufrido la oscuridad de un largo exilio, un regreso difícil de Jerusalén. No era fácil porque la ciudad se encontraba en ruina
cuando ellos querían levantar la ciudad o construir la ciudad, los vecinos alrededor se le oponían a la construcción de la ciudad y de su templo. La circunstancia de su situación le afectó severamente. Y sabe que pude observar a un pueblo en la época del profeta Isaías, un pueblo muy triste, un pueblo bien desalentado, un pueblo atribulado, un pueblo golpeado, un pueblo afligido. Este pueblo estaba tan triste que no tenía ánimo, no tenían esa fuerza de lograr levantar o reconstruir la ciudad o construir la ciudad porque se encontraba en ruina. Pero en medio de todas estas cosas, de toda esa tristeza, de toda esa aflicción, hay un mensaje alentador del profeta Isaías. Y una de las cosas que podemos observar es que está hablando de una promesa, le está hablando de una grandeza y le está hablando de una promesa. Sin embargo, Dios no le ha castigado para destruirle, sino para redimirle. Ahora ha llegado el momento y la redención y el momento de recibirla. Entonces el mensaje que Isaías le trae al pueblo es un mensaje que se levanten, porque hay una promesa de una gloria, hay una promesa de una restauración, hay una promesa de algo grande de parte de Dios. Aunque el pueblo, a pesar de su aflicción, a pesar de ver las ruinas de la ciudad, a pesar que se sentían golpeados, tristes, estaba el pueblo recibiendo una palabra de ánimo del profeta Isaías. Isaías le habla y le dice que ellos habían vivido en la oscuridad y en la desesperación, pero luego le dice, ha venido su luz, la gloria de Jehová ha nacido sobre ellos. Esa luz es el Dios que estaría sobre ellos. Esa es una palabra que realmente me llama mucho la atención, porque el pueblo, a pesar que tenía el ánimo por el suelo, hubo una palabra restauradora, hubo una palabra de éxito, hubo una palabra profética, hubo una palabra gloriosa de que ya no iban a estar solos, sino que Dios iba a estar con ellos, que Dios iba a traer la promesa de su gloria y no solamente, sino que la luz y la gloria de Jehová estarían con ellos. Estaba orando y pidiéndole a Dios antes en la tarde y le decía, Señor, esto que yo puedo leer y estudiar en el libro de Isaías, en Isaías capítulo 60, pude entender que el mismo Dios que le habló al profeta Isaías, el mismo Dios del profeta Isaías que trajo el mensaje alentador para el pueblo que estaba afligido, que su ánimo estaba por el suelo, realmente ese mismo Dios está en este lugar. Dios está con usted. Dios está con cada uno de ustedes, con su familia. Le decía al Señor, resplandece en medio de esta circunstancia, resplandece en medio de cualquier aflicción, tristeza, tribulación, a pesar de que el enemigo ha querido golpear nuestra alma, nuestro sentido, golpear nuestras emociones, pero Dios en esta noche nos levanta y nos dice que Él está en medio de nosotros y que va a venir una gloria poderosa sobre nuestras vidas y que usted y yo vamos a ser testigos de esa manifestación gloriosa del Señor. Siento en mi espíritu, hermanos, que hay cosas maravillosas que vienen para usted. Siento en mi corazón que Dios nos está levantando. Dios quiere que nos levantemos. Pude observar dos conceptos bien importantes en la Biblia. Yo puedo llamarle dos características bien importantes.
Dice que antes, número uno, antes de resplandecer, tienes que levantarte. Número dos, para tener la victoria, tenemos que levantarnos. Son dos conceptos que quiero llevarlo con la palabra en esta noche para que usted pueda entender que Dios quiere resplandecer en mi vida, quiere resplandecer en su vida, quiere resplandecer en cada uno de nosotros. Él quiere que nos levantemos, porque si no lo podemos levantar, si no nos levantamos, realmente no podemos resplandecer. Tenemos que levantarnos para resplandecer. Y recuerdo un pasaje bíblico que está en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 6. Si usted va al libro de Hechos, capítulo 3, el versículo 6, y vamos a leer la palabra. Y hay un pasaje muy conocido de cada uno de nosotros. Este pasaje es un pasaje muy hermoso. Está hablando de un milagro. Está hablando de una grandeza de poder, de una señal gloriosa. Está hablando de este texto bíblico de un milagro extraordinario. Y estamos hablando de un hombre que la Biblia dice en el capítulo 3, versículo 6, dice la palabra del Señor: mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pero dice, levántate y anda. Todos sabemos, hermanos, que la Biblia dice que la iglesia tenía oración, y dice que ellos iban al templo de la Hermosa a orar, pero dice la palabra que había un paralítico, había un hombre enfermo, que sus familiares lo llevaba al templo y lo sentaba a la puerta del templo para que todo aquel que pasara pudiera él pedir limosna. En ese momento la Biblia habla de que iba Pedro y Juan, y en ese momento Pedro lo mira y lo observa, y quizás el paralítico está esperando algo de ello, pero la Biblia dice que Pedro le dijo, no tengo oro, no tengo plata, pero tenía al Dios Todopoderoso. Y la Biblia me llama la atención porque Pedro le dice, levántate, levántate y anda. Esa palabra, levántate, es la palabra correcta. Para que Dios haga un milagro en nuestras vidas, tenemos que levantarnos. Si usted está enfermo, si usted está pasando por una necesidad, si usted está pasando por una aflicción, si usted está pasando por una situación, un problema familiar, si usted está pasando por algo difícil, la Biblia nos enseña a levantarnos, a levantarnos. No puede ver milagros si yo no me levanto. No puedo ver mi hogar restaurado si yo no me levanto. No puedo ver milagro en mi vida si yo no me levanto. Yo no voy a ver cosas sobrenaturales si yo no me levanto. Yo no voy a ver la gloria de Dios si yo no me levanto. Esta es la palabra que el Señor habla a nuestros corazones. Tenemos que levantarnos en medio de esta situación que ha venido en el mundo entero. Sabemos que no es fácil, pero que Dios nos está alentando y nos está motivando a que nos levantemos. Este paralítico oyó la palabra. Este paralítico obedeció la palabra. Este paralítico entendió lo que Pedro le decía, levántate. Si él no se fuera levantado, Dios no fuera hecho el milagro. Si él no se fuera levantado, sus tobillos, aleluya, no se fuera enderezado. Pero como él creyó en la palabra de Dios, como él creyó que los hombres que le estaban hablando eran hombres llenos de la presencia de Dios, él se levantó y Dios hizo el milagro.
ya no estaba echado o sentado en la puerta del templo. Ahora el hombre se levantó y comenzó a caminar y entró al templo adorando y glorificando a Dios. Y la gente que estaba alrededor, que lo conocía, se maravillaron porque vieron al hombre que se levantó. Una presencia de Dios invade nuestras vidas en el nombre de Jesús. Yo te invito, hermana y hermanos, no le hagas caso a la aflicción, no le hagas caso a la tristeza, no le hagas caso a lo que el diablo ha querido poner en ti, en tu familia. No le hagamos caso a lo que ha venido en el mundo entero y en nuestro país de Panamá. Dios nos motiva y nos dice: levántate en el nombre de Jesús. Para que haya victoria tenemos que levantarnos. Para ver la gloria de Dios tenemos que levantarnos. Para ver milagros sobrenatural tenemos que levantarnos. El Espíritu Santo me quebrantaba. El Espíritu Santo me quebrantaba y me decía: levántate. Esa palabra me ha impactado mi corazón. El año pasado, en el mes de diciembre, fue un mes muy difícil, un mes de lágrimas, un mes donde yo comencé a decirle al Señor: no entiendo. Señor, dame el lema para el otro año y quiero vivirlo, quiero sentirlo en mi corazón. Quiero que el pueblo que yo pastoreo también lo sienta. Y quiero que tú hagas milagros sobrenatural, milagros poderosos, milagro creativo en nuestras vidas. Yo quiero ver una juventud llena de la gloria de Dios. Yo quiero una iglesia valiente, forzada. Yo quiero ver un pueblo, un líder, hombres de Dios que realmente entienda que estamos en el momento de ver su gloria. Pero para poder ver la gloria de Dios tenemos que levantarnos. Tenemos que comenzar a levantarnos como hombres valientes, como hombres que realmente han entendido que Dios está esperando que alguien se levante, que alguien se levante. Y no con esto quiero decir que usted esté en el suelo o que usted no está buscando a Dios. No, quiero decirle espiritualmente que el Señor nos está motivando, que podemos levantarnos mucho mejor. Todavía podemos hacer las cosas bien. Todavía tenemos la oportunidad de ser usado por Dios. Todavía usted tiene la oportunidad de levantarse y de ver la gloria del Señor. Todavía tenemos la oportunidad, aleluya, de levantar la oración, de levantar el ayuno, de levantar la integridad, la santidad, de levantar el hogar, la familia, de levantarnos en un ministerio que Dios tiene preparado para usted y para mí. Levántate, iglesia, ministerio profético. Una gloria de Jehová viene sobre ti y vendrán cosas poderosas de Dios. Vendrá maravilla del Señor. Hermanas y hermanos que me están escuchando, si están en Vique, los que están allá en Chepo, en Las Garzas, levantémonos porque viene una gloria que va a resplandecer sobre tu vida en el nombre de Jesús. Dios va a levantar la familia. Dios va a levantar hombres y mujeres que van a ser conocidos en el reino de los cielos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, hermanos, el otro concepto, para tener la victoria tenemos que levantarnos. Quiero que usted vaya conmigo al primer libro de Samuel. Vamos a hablar la historia de David. Pero antes de hablar de David, vamos a hablar de Goliat. Y mire lo que dice la palabra, el primer libro de Samuel, capítulo 17. Dice la palabra del Señor. Y usted va a observar conmigo algo interesante que el Señor ponía en mi corazón. Y realmente es un concepto bien bueno, bien inspirador, porque la forma de tener victoria es levantarnos. Si no puedo tener victoria si no me levanto. Y la Biblia habla en la primera
en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 8 y 11. Quisiera que mi esposa me lo leyera en el nombre de Jesús. Dice la palabra en el capítulo 17, versículo 11, y perdón, capítulo 17, versículo 8 al 11. Dice la palabra del Señor en Samuel, primera de Samuel, capítulo 17, verso 8 al 11. Entonces Goliat se detuvo y gritó, mofándose de los israelitas: ¿por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos, pero si yo los mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel: envíenme a un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. El versículo 11 dice, oyendo Saúl y todo Israel, dice la palabra del Señor, y oyendo Saúl y todo Israel, y dice que esta palabra del filisteos, dice la Biblia, se turbaron y tuvieron gran miedo, tuvieron mucho miedo. Había temor en el ejército que la Biblia habla que provocaba el ejército de Dios viviente. Saúl era un hombre, era el rey de Israel y tenía grandes guerreros. Mire lo que yo he podido observar con lo que Goliat venía tratando de hacer con el pueblo o con el ejército de Saúl. Y lo que yo puedo observar es que este hombre se levantaba y temorizaba al pueblo. Este gigante, con su voz, con su forma de ser, cómo se expresaba, temorizaba no solamente al ejército, también al rey Saúl. Y puedo observar otro versículo bíblico que se encuentra también, si usted va conmigo al versículo 16, en el versículo 16, dice así, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, así lo hizo durante 40 días. Dice que el filisteo trataba de ir en la mañana y en la tarde, y lo hizo por 40 días, atemorizando al ejército del rey Saúl. Y el temor es un factor muy duro. Cuando hay temor en nosotros, el temor nos paraliza. Amén. El temor trae muchas angustias. Amén, el ejército del rey Saúl estaba angustiado, estaban temerosos. Y yo le preguntaba al Señor y le decía, Dios, no había entre los ejércitos del rey de Saúl hombre fuerte, hombre valiente que podía enfrentarse a Goliat. Sí lo había. Sí había. Aún el propio rey Saúl. Este hombre era un hombre de guerra. El rey Saúl era un hombre de guerra, un hombre alto, un hombre fuerte. Era un hombre valiente también. También tenía generales que también eran hombres de guerra, hombres fuertes, hombres que podía enfrentarse a Goliat. Lo que pasa es, hermano, que el temor, cuando veían a Goliat o oían las voces o la voz de Goliat, ellos se temorizaban. El temor lo había paralizado, el temor lo había angustiado. Hoy nosotros sabemos que tenemos un gigante. Hoy nosotros sabemos que tenemos un gigante que es la pandemia. Sabemos que estamos viviendo realmente con una pandemia que ha venido a atemorizar no solamente a las naciones, sino que ha venido a atemorizar al pueblo de Dios, a la iglesia de Jesucristo.
Hoy en el mundo entero, muchos hermanos cristianos han sido atemorizados por la pandemia. Hay un gigante que hay que derrotar. Hay un gigante que se ha levantado en este tiempo, donde realmente ha atemorizado a muchas personas. Y ahí donde tenemos que aprender hoy, en el nombre de Jesús, que alguien tiene que levantarse. Quiero expresarme y quiero hacerlo con el corazón. Quiero que el Espíritu Santo le hable mucho más profundo a su vida. Y creo, hermanos, que hoy tenemos que levantarnos en medio de una pandemia que ha venido a atemorizar a muchas iglesias, a muchos pastores. Soy testigo que muchos pastores me han llamado, se han sentido con temor. Algunos no van a abrir más la iglesia, otros cerraron la iglesia por el temor, porque, hermanos, se sienten atemorizados, se sienten angustiados. Y hay tristeza ahorita mismo en muchos ministros del Señor. Hay tristeza en muchos hermanos, no solamente por la pandemia, sino por la economía y por la situación que se está moviendo. Son gigantes, pero alguien tiene que levantarse. Alguien tiene que atreverse a pelear con Goliat. Alguien tiene que ir a la guerra y pelear y realmente no solamente a pelear, sino a defender. No solamente, hermano mío, nuestro criterio, sino defender que hay un Dios en la tierra, que hay un Dios glorioso, que hay un Dios que trae respuesta, que hay un Dios, aleluya, que está dispuesto a usarnos para que el nombre de Jesucristo, el nombre del Dios Todopoderoso se glorifique en nuestras vidas y en la vida de nuestro país, en la vida donde vivimos, donde predicamos, en las naciones, en los pueblos, donde quiera que usted se encuentre. Dios nos está llamando a que nos levantemos para que su gloria se dé a conocer en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tiene que levantarse alguien. La historia habla de que un día el padre de David le dice que fuera a ver a sus hermanos. Y no solamente que lo fuera a ver, sino que le llevara pan, le llevara otras cositas y que supiera cómo estaban ellos. David agarró lo que el padre le dio para sus hermanos y David fue a ver a sus hermanos. Cuando David está en donde está el ejército, donde se encuentra el ejército del Dios viviente, donde se encuentra el ejército del rey de Saúl y todos los generales y todo el ejército, estaban también sus hermanos. Y en ese momento sale Goliat a blasfemar, a decir cuándo van a traer a alguien que pelee conmigo. Goliat sabía que había en ese ejército de Israel, había gente que podía ir a pelear con él. Había personas que sí podían, pero bueno, él temorizaba al pueblo, temorizaba al ejército, y a través de ese temor nadie se atrevía a pelear con Goliat. Pero dice que David, cuando estaba ahí, escuchó a Goliat y comenzó David a decir, pero ¿quién es ese hombre? ¿Quién es ese incircunciso? ¿Quién es ese hombre que provoca el ejército de Dios viviente? ¿Quién es él? David había tenido experiencia con Dios. David dice que la mayoría de su juventud fue un hombre o fue un joven que se dedicó a pastorear las ovejas de sus padres y la llevaba al desierto, la llevaba al monte. Y cuando estaba allá solo con las ovejas, había animales como él lo menciona, había león, había oso, pero dice que cuando el león venía a buscar sus ovejas, él las defendía, y cuando el oso venía también los defendía, y también dice que él lo tomaba por la quijada y lo mataba. Era porque David sabía que Dios estaba con él, tenía esa estrategia, tenía esa valentía. Él sabía que realmente no estaba solo, sino que Dios estaba con él. Amén. Esta palabra quiero transmitírtela en el nombre de Jesús. Dios está con usted. ¿Cuánto puede levantar sus manos?
yo siento decirle con todo mi corazón y con toda mi confianza, Dios está con usted. Amén. A pesar, hermanos, de la situación que estamos viviendo, pero este año, oh santo, este año usted y yo vamos a vivir una gloriosa promesa de Dios. Este año, hermanas y hermanos, va a ser el año más glorioso. Va a descender una gloria de Dios. Y este año vamos a ser testigos de lo que Dios va a comenzar a hacer. Porque si usted y yo nos levantamos, y si usted y yo nos afrentamos a este gigante que ha venido a atemorizar a las naciones y a la iglesia, si usted y yo nos levantemos, si usted y yo nos vamos a levantar, Dios nos va a dar la victoria en Amén. el nombre de Jesús. Eso es lo que Dios quiere en este tiempo. Dios quiere hombres y mujeres que se atrevan a levantarse, a desatar, a declarar, a romper cadenas de maldiciones, a echar fuera todo espíritu de muerte que ha venido sobre nuestro país, echar fuera toda enfermedad, toda enfermedad maligna, toda enfermedad que ha venido, todo virus, toda destrucción, todas tinieblas que ha venido sobre este país. Usted y yo tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús, porque en medio de las tinieblas va a resplandecer la gloria del Señor. En medio de tu aflicción va a resplandecer la gloria del Señor. En medio, hermano, de los problemas y de la lucha, va a resplandecer la gloria de Dios en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, con tu trabajo, con tu empresa. Va a resplandecer la gloria del Señor. Este es un año que vamos a ver mucha gloria del Señor. Y yo lo percibo así, hermanos. La Biblia habla de que David le dijo, ¿qué le darán al hombre que se afrente a Goliat? Bueno, le dijeron lo que Saúl había prometido. Si alguien se enfrentaba a Goliat, le iba a entregar su hija, le iba a entregar un botín y muchas cosas. Pero David realmente está ahí en ese lugar y él está analizando lo que Goliat está diciendo. Y realmente este hombre salió por 40 días y salía a la mañana y salía a la tarde. David, como era un hombre humilde, sencillo, pero un hombre valiente, porque eso es lo que la Biblia nos presenta. Era un hombre valiente. Y yo creo, hermano, que el ministerio profético, yo tengo diáconos, yo tengo líderes, yo tengo jóvenes, yo tengo hermanas que somos valientes. Tengo obreros que son valientes. Tengo anexos que son valientes, que vamos a ver la gloria de Dios, que el tiempo no es para sentarnos, que este tiempo, hermano mío, es para buscar el rostro del Señor, para ayunar, para orar, para oír la voz de Dios, porque tú puedes ser un David que te afrente, un David que se levanta, un David que no le tiene miedo a la situación, a las dificultades, a lo que ha venido. Un David que va a provocar que la gloria del Señor resplandezca sobre nuestras vidas. Amén. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Gloria a Dios. La historia dice, hermanos, que David se afrentó. David fue a la batalla. David se afrentó a Goliat. Goliat, cuando vio a David, dijo, ay, pero este es un muchacho. Se burló de él. Se burló de David. Se mofió de él. ¿Qué no le dijo Goliat a David? Pero David iba confiado. David sabía que tenía que enfrentar a Goliat. David sabía que tenía que vencer a Goliat. Había un ejército temorizado. Había una nación temorizada. Pero había un hombre que se atrevió a enfrentar a Goliat. Había un hombre que se levantó a que la gloria de Dios se conociera en el pueblo de Israel. Aleluya. Y David, oyendo las palabras, oyendo lo que Goliat le decía, y David le dijo, tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. David le estaba diciendo, yo no estoy solo, Dios está conmigo. David le estaba diciendo a Goliat, yo no camino solo, hay un Dios que está conmigo. Yo vengo y te voy a enfrentar, pero el Dios que camina delante de mí es el que te va a vencer en el nombre de Jesús.
¿Sabe una cosa? Esta palabra es para usted. Usted no está solo. Usted no está solo, hermana. Usted no está solo, hermano. Dios está delante de nosotros y vamos a obtener la victoria en este año. Lo que el diablo le ha robado a usted el año pasado, lo que el diablo ha querido hacer en su hogar, lo que el diablo ha tratado de levantarse, lo que el diablo ha querido destruir, Dios le va a dar la victoria. Dios está con usted. Usted va a ver la gloria de Jehová, como dijo el libro de Isaías, capítulo 60. Resplandecerá la gloria de Jehová y Jehová estará sobre nosotros. Él caminará sobre nuestras vidas, porque yo percibo que para el ministerio profético misericordia, hermanos, va a venir algo glorioso y poderoso. Ustedes van a ser testigos. Escuche esta palabra. No es una palabra profética, pero es una palabra que viene del cielo, una palabra que Dios me dio en el corazón. Dios se va a glorificar. Yo le decía, Señor, ¿cómo voy a pagar las deudas? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer aquello? ¿Cómo puedo ver mis hermanos levantándose, siendo usados? ¿Cómo puedo ver, aleluya, líderes, hombres y mujeres del Señor llenos de la gloria de Dios? Y sabe una cosa, el Señor me dijo, solo tienes que levantarte, solo tienes que levantarte. Si quieres resplandecer, levántate. Amén. Si quieres tener victoria, levántate. Y yo sé, hermanos, que alguien tiene que levantarse. Solo uno. David se levantó. Había un gran ejército, había mucha gente con Saúl, pero solo uno se levantó, solo uno se levantó, solo uno fue al frente a la batalla, solo uno creyó que Jehová estaba con él. Y solo lo que Dios está buscando en este tiempo, no una gran multitud. Dios no está buscando, hermano mío, una gran multitud. Dios está buscando que alguien se levante con este gigante de esta pandemia. Que alguien se levante a reprender y a echar fuera toda tiniebla, toda oscuridad. Que alguien se levante a reprender toda obra, todo principado, toda potestad, toda obra de las tinieblas, toda malicia del diablo, reprenderlo, echarlo fuera. Y la forma de levantarnos, hermano mío, es cuando nos humillamos a Dios. Es cuando comenzamos a entender, esta batalla no es mía. Esta batalla la tiene que ganar Dios, pero Dios te va a usar a ti porque decidiste levantarte, creerle a Dios, tomaste la iniciativa de recibir la voz de Dios, de levantarte para que la gloria de Jehová resplandezca sobre nuestras vidas. Hermanos, hermanas y hermanos, David venció a Goliat, y usted lo sabe. David lo venció. David lo destruyó. David le cortó la cabeza. Y cuando el ejército de Saúl miró que Goliat había caído, que David le había cortado la cabeza, todos ellos se levantaron y fueron tras los filisteos. Todos ellos se levantaron y fueron detrás de los filisteos. Porque, hermanos, pudieron observar que uno pudo vencer a Goliat. Uno solo pudo vencerlo. Esta historia me hace entender que en este tiempo, en este momento, nosotros estamos viviendo en una pandemia que es un gigante, que hermano, se ha levantado, que no hemos oído, que no han dicho de la vacuna, que no han dicho de las cosas. Se está levantando y le estamos prestando más oído de las cosas que hemos oído. Y esas cosas que estamos oyendo nos temoriza, pero Dios nos dice que nos levantemos, que hagamos lo que hizo David, que hagamos lo que hizo el paralítico. Se levantó, el paralítico vio el milagro, el paralítico vio su sanidad, el paralítico vio la gloria de Dios, pudo alabar a Dios, pudo adorar a Dios caminando, entró al templo, aleluya, levantando las manos y glorificando a Dios. David, aleluya, siendo un joven, se atrevió a enfrentarse a Goliat y lo venció en el nombre de Jesús. Y Israel vio la gloria. Israel vio la respuesta de Dios. Israel comenzó a entender
que no es tanto la multitud, sino que uno solo se levante, y con ese que se levanta veremos la gloria del Señor. Tal vez Dios te está llamando, hermanas, que te levante. Tal vez Dios te está llamando, hermanos, que te levante. Tal vez Dios no está llamando que alguien se levante. Pero este año el lema es: levantémonos en victoria. Y esta es la palabra. Y esto es lo que vamos a tocar todo este año. Y esto es lo que vamos a enseñar todo este año. Porque hay muchos pasajes bíblicos, hay mucha exhortación de Dios que nos habla de levantarnos. Porque no estamos solos. Dios está con cada uno de ustedes. Incline su rostro. Repita esta palabra. Señor Jesús. Señor Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Porque sé, Dios, que tú nos estás motivando para que levantemos en victoria. Jesús, gracias. Gracias, Señor. Porque sé que en este tiempo tú me vas a usar. Yo creo, Señor, que yo voy a ver la gloria de Dios en mi corazón, en mi vida y en mi familia. Aunque yo vea la situación difícil, pero yo puedo ver la gloria de Dios en mi vida. Porque sé, Señor, que este es el año de levantarnos. Y si yo me levanto, yo voy a resplandecer. Y si yo me levanto, yo voy a obtener la victoria. Y yo declaro, Señor, que en mi casa, en mi familia, en mi hogar, en mi trabajo, en mi negocio, todo lo que yo tenga caminará en victoria, porque yo me apodero de la palabra de Dios, de la promesa de Dios. No estamos solos. Tú estás con nosotros. Ahora mismo, Señor, declaro, Señor, que hay victoria. Y sé, Señor, que tu gloria y tu espíritu va a resplandecer en mi vida, en la iglesia, en mi ministerio, en el nombre de Jesús. Jesús, gracias por esta palabra, en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén, amén, amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, que la presencia de Dios esté con ustedes. Y recuerde que el día domingo vamos a ayunar por la familia. Nos vamos a levantar. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Nos vamos a levantar en ayuno, en oración, y vamos a mirar de parte de Dios la victoria. Así que los espero el día domingo desde las 6 de la mañana. Estaremos presentando el ayuno. Ore, ayune con su familia y estaremos a las 10 de la mañana en el culto, creyendo de que Dios tiene otra palabra para nuestras vidas. Bendiciones. Dios me lo bendiga.